Probabilidad de un evento. Vamos a trabajar con probabilidad y vamos a ver cuál es la definición. ¿De acuerdo? Esto es importante porque nos va a permitir entender cómo es el concepto de probabilidad en general y cómo se trabaja el concepto cuando tenemos observaciones finitas. ¿De acuerdo? Dice, la probabilidad de un evento A es la suma de los pesos de todos los puntos muestrales de A. Por lo tanto, la probabilidad de A está entre 0 y 1, ¿de acuerdo? La probabilidad del vacío es 0 y la probabilidad de todo el espacio muestral o del universo es 1. Además, si tenemos los eventos A1, A2, A3, es una serie de eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Nuestro universo lo graficamos de esta forma, ¿de acuerdo? Ahí está, este es nuestro universo. Y vamos a pensar en términos de áreas, ¿sale? El universo tiene si nosotros midiéramos el área del universo, tendría una cierta área, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo por acá. El área del universo. Vamos a definirlo área del universo, ¿de acuerdo? Si yo agarrara el área del universo y la dividiera entre el área del universo, ¿sale? Lo que me daría el resultado de hacer esta división, ¿de acuerdo? Lo que me daría es 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es comparar la probabilidad con áreas. Si yo tomara un subconjunto de aquí, ¿sale? Y ese es el evento A, ¿de acuerdo? Imagínense que yo lanzo un objeto a esta superficie, ¿sale? Y todos los objetos van a caer sobre esta superficie. ¿Cuál sería la probabilidad de que cayera ese objeto dentro de A? Pues sería el área de A, ¿de acuerdo? Entre el área de nuestro universo, ¿sale? Eso sería lo que yo esperaría que fuera la probabilidad de A, ¿sale? Entonces, como el evento A, ¿sale? O el círculo A no puede tener un área más grande que la del universo, pues entonces su probabilidad de que esto suceda tiene que ser menor o igual que 1. ¿De acuerdo? No puede ser más grande. A lo más A puede tener el tamaño del universo, pero no más. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es el valor más pequeño de A? Pues las áreas no pueden ser negativas, entonces lo más pequeño que puede ser es casi nada o nada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues sería algo así como que su área valiera 0. Si el área de A vale 0, entre el área de U, pues eso sigue siendo 0. Y la probabilidad de A sería 0. ¿De acuerdo? Aquí es muy importante entender este concepto porque depende del tipo de objetos, son sus probabilidades y es el entendimiento de la probabilidad. Por ejemplo, aquí la probabilidad la estamos viendo como áreas, ¿de acuerdo? Si nosotros pensamos en un evento que nos dibujara una línea, ¿sale? Digamos que este evento es el evento B. La pregunta es, ¿cuál sería la probabilidad de que ocurriera el evento B? Y aquí tenemos que recordar nuestros comentarios de primaria y de secundaria, y a lo mejor de prepa. ¿Cuál es el área de una línea? ¿Lo recuerdan? 0. 0, ¿de acuerdo? Entonces, es una línea, es un objeto visible, tangente y demás. Bueno, no tangente, pero sí visible. Por lo tanto, su probabilidad, pese a que puedo ver el objeto, la probabilidad de B es 0, porque no tiene área, ¿de acuerdo? Y eso es posible que ocurra, ¿de acuerdo? Cuando se considera como áreas.
Pero no solamente sucede con áreas, también la probabilidad para ciertos tipos de distribuciones la podemos ver como un volumen. Y entonces ahí las superficies tienen volumen cero y por lo tanto la probabilidad de que ocurran eventos dentro de la superficie es cero, ¿de acuerdo? No significa que sea imposible, significa que el conjunto de resultados es tan pequeño que se le considera de medida o de probabilidad cero. Piensen en esto. Cuando ustedes lanzan una moneda, ¿de acuerdo? Pues los resultados son dos, son sol y águila, ¿sale? ¿Existen otros resultados? Sí, sí existen, ¿de acuerdo? Pero su probabilidad es tan pequeña que se consideran resultados de medida cero. Por ejemplo, lanzar una moneda y que caiga de canto, ¿sale? Es decir, en posición vertical. Es tan raro que suceda eso que se considera de probabilidad cero. También puede ser que lancen la moneda y se les extravíe, se les pierde y ya no puedan ver el resultado. También es tan raro que eso suceda que se considera como que tiene una probabilidad cero, ¿de acuerdo? No es que sea imposible, es que la probabilidad es un conjunto de medida cero, ¿de acuerdo? Aquí también nos está explicando esta parte y es muy importante. Los eventos deben de ser mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? Si los eventos son mutuamente excluyentes, ¿sale? Voy a hacer el dibujo con dos. Aquí tenemos el universo. Aquí tenemos A1, vamos a llamarle a este. Y para que sean mutuamente excluyentes, debería tener otro por acá, que sería A2. Entonces, si yo quisiera calcular la probabilidad de unirlos, es decir, de juntar esta área con esta área de acá, suena como que lógico lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? No comparten superficie en común, entonces pues sumo la probabilidad del primero, ¿sale? Y a eso le sumo la probabilidad del segundo. Si tuviera un tercero, ¿de acuerdo? Pues ese lo sumo a lo anterior. Y si tuviera un cuarto que también fuera mutuamente excluyente con todos los anteriores, ¿sale? Entonces iría sumando las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo sumar directamente probabilidades en una unión cuando tenga eventos mutuamente excluyentes. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Nos está diciendo que la probabilidad del universo es 1, la probabilidad del vacío es 0, y que cualquier probabilidad está entre 0 y 1. Si ustedes hacen un cálculo de una probabilidad y les da un valor mayor que 1, algo hicieron mal. Si les da un valor negativo, algo hicieron todavía peor, ¿de acuerdo? Entonces tengan mucho, mucho cuidado. ¿Vale? Y con esto ya tuvimos la introducción de probabilidad, así es que vámonos avanzando. En general, y creo que esto ya me lo salté, por aquí debería de estar. Creo que sí se me pasó la mano. Aquí vamos, aquí nos está describiendo algunos ejemplos. Esto es lo importante. ¿Qué pasa cuando no son áreas? Cuando son conjuntos finitos. Es decir, que tenemos un número de resultados que podemos contar. ¿De acuerdo? Que lo definimos a través de cardinalidades. Pues simplemente es el número de eventos. Aquí lo vamos a poner así. N son los elementos, el número de elementos en A, ¿de acuerdo? Eso es la parte de arriba. Y la parte de abajo es el número de elementos en el universo, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de las técnicas de conteo, porque si nosotros podemos contar rápidamente los elementos de un conjunto, podemos calcular este tipo de probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hablamos de áreas y que hablamos de elementos con cierto número de resultados, podemos hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, lanzar un dado y que el resultado salga mayor que 4. Pues lanzar un dado y que el resultado salga mayor que 4 son dos resultados, 5 y 6. ¿Sale? Entonces son dos resultados. Entre el número total de posibles resultados, un dado tiene 6 resultados. Pues la probabilidad de ese evento es un sexto. No, es un tercio. ¿Sale?
Entonces, aquí la importancia de saber contar, digo, acabo de dar un ejemplo muy sencillo, pero la idea es que las combinatorias, las permutaciones y todos los demás eventos nos permitan hacer este tipo de operaciones más rápido. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a continuar. Aquí hay algunas reglas. ¿De acuerdo? Y estas son, la primera es, ¿cuál es la probabilidad de una unión cuando no son mutuamente excluyentes, sino que tienen superficies en común? Pues es la probabilidad de A, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es todo esto, ¿de acuerdo? Luego, ya que con eso en rosa tenemos esta parte. Luego queremos la probabilidad de B, que es esta parte de acá. Pero si yo calculo la de todo B, tengo un problema, porque en realidad nada más me interesaba este pedazo de acá para terminar de calcular la probabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hice? Pues agregué nuevamente, entonces lo tengo que restar. Y ese que estoy subrayando al centro, este de acá, es la intersección. Entonces, en el caso de que no sean mutuamente excluyentes, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es agarrar la probabilidad de A, sumar la probabilidad de B y restarle, porque la agregué 2 veces, la probabilidad de la intersección, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es así como vamos a calcular la probabilidad de una unión. Y ya. Si son mutuamente excluyentes, la intersección es el vacío y por lo tanto sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos 0. ¿De acuerdo? Que es esto lo que ya hemos hablado hace un momento. ¿Sale? Si son todos mutuamente excluyentes, también era parte de la definición. ¿Vale? Si tenemos una partición del espacio muestral, entonces la probabilidad de la unión es 1, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere con una partición? Nosotros tenemos aquí nuestro universo, aquí está U, ¿vale? Y una partición es agarrar, es tener una serie de subconjuntos, digamos que este es A1, ¿de acuerdo? Por aquí anda A2. Una partición es una serie de eventos o subconjuntos. Bueno, este es el 3, ¿de acuerdo? ¿Sale? Este es A4, es que ya me cansé. Este por acá es A5. Y este es A6. Una partición es una serie de subconjuntos del universo, de tal forma que la unión de toda la partición, la unión de todos estos, es igual al universo, ¿de acuerdo? O a nuestro espacio muestral, que lo están llamando S. ¿Sale? Y la otra característica es que la intersección de a pares de cada uno de estos es vacía. Es decir, si ustedes agarran ahí para un número del 1 al 6 y lo intersectan con AJ, ¿sale? El resultado es el vacío si es I diferente de J. Y es AI si I es igual a J. Es decir, si ustedes agarran dos, por ejemplo, A4 y A3, su intersección es vacía. Si agarran A5 y A1, su intersección es vacía. Si agarran A2 y A6, su intersección es vacía. Si agarran A3 y A3, su intersección es A3, porque pues, es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, su intersección a pares es vacía, siempre y cuando sean diferentes, y su unión les da todo el universo. A eso le llamamos partición. Y la suma de probabilidades o la unión de los conjuntos, la probabilidad de la unión de la partición, pues es simplemente 1, porque pues nos cubre todo el espacio muestral, ¿de acuerdo? Ok. Esto es como lo calculamos cuando tenemos 3 eventos. La probabilidad de A unión B unión C, la probabilidad de A más B más C, menos la probabilidad de las intersecciones a pares, más la probabilidad de la triple intersección, ¿de acuerdo? Hagan un diagrama de Venn en esto y revisen, así como coloreamos la de 2, qué pasa con la de 3, ¿de acuerdo? Bueno, aquí me quedó feo, pero a ustedes les debe de quedar mejor.
¿vale? Donde aquí está A, aquí está B y aquí está C. Y hagan, coloreen A, después coloreen B, después coloreen C y vayan quitando cosas y agregando cosas para que les quede esto, ¿de acuerdo? Y puedan comprobar eso, al menos visualmente, les va a ayudar mucho. Es un buen ejercicio. Luego, aquí tenemos algunas otras reglas. La probabilidad de A con su complemento. A y su complemento son una partición. ¿Por qué son una partición? Porque aquí está A, este es el universo, o S, y aquí está A complemento. La unión de A con A complemento les da el universo, y la intersección de A con A complemento es vacía. Por lo tanto, su unión les da con probabilidad 1, ¿sale? Y ¿qué es lo que estábamos tratando de ver aquí? Si ustedes agarran la probabilidad de A con su complemento, es 1, ¿de acuerdo? Y eso es muy útil porque en ocasiones nos piden calcular la probabilidad de A y podemos calcular más rápidamente la de su complemento. Por lo tanto, lo que se hace es que se calcula la de su complemento y a uno se le resta la del complemento para obtener la probabilidad de A. Ok, ¿qué más tenemos? Aquí terminamos con esta parte. Probabilidad condicional, independencia y regla del producto. Aquí vamos a tener la regla de probabilidad condicional, ¿de acuerdo? ¿Qué es la probabilidad condicional? Es cuando nosotros tenemos información adicional de una ocurrencia, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro universo, ¿de acuerdo? Tenemos A, qué raro me quedó A, y tenemos B, ¿sale? Y lo que estamos interesados es en la probabilidad de B. Por ejemplo, lanzar, digamos que B, vamos a escribirlo, lanzar tenemos un dado, lo lanzamos y B es el evento de que caiga un número par. Número par. Digamos que se lanza un dado y nosotros apostamos a que cayó un número par. ¿De acuerdo? En estos momentos nuestra probabilidad así normal es un tercio. No, es un medio. ¿Vale? Pero pues el que está lanzando el dado es nuestro cuate, ya lo vio y nos dice así en lo bajito, pues apuéstale más porque resulta que A, que el número que cayó no nos puede dar el resultado, pero nos dice que A es mayor que 3. Dice, ¿sabes qué? Puede ser un poco más porque el número que cayó es mayor que 3. Y es cuando uno hace cuentas. Bueno, ya sé que salió un número mayor que 3. Ahora, ¿cuál es la nueva probabilidad de, de que el número haya sido par? ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calcula eso? En este caso, pues nosotros ya sabemos que si el número es mayor que 3, pues los resultados son 4, 5 y 6. Y si yo apuesto que caiga par, pues son 3 resultados y 2 son posibles. Entonces mi probabilidad se cambió de un medio a 2 tercios. Aumentó. ¿Por qué? Porque tengo información adicional. Tengo esta información. ¿Cómo me afecta en la probabilidad? Y aquí lo que nos dice es que es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A es que sea un número mayor que 3. Entonces serían 3, serían 4. A está formado por los elementos 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Y B es un número par. Entonces B está formado por los valores 2, 4 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué números están en la intersección? 2 y 6. Entonces aquí va un 2 y aquí va un 6. No, perdón, aquí no va el 2. Ahí debe de ir el 4. ¿Sale? A contiene
A contiene además al 5 y B contiene además al 2. Y por acá están el 1 y el 3 que nadie lo quiere. Lo que nos está diciendo nuestro amigo, ¿sale? Es que ya ocurrió A. Y como ya ocurrió A, mi probabilidad que va dividiendo ya no es la del universo, sino que es solamente la de A, porque esto es lo que pasó. ¿De acuerdo? Ya sé que eso sucedió. Entonces, lo que quiero saber es cuál es la ocurrencia de B, dado que ya ocurrió A. ¿Y eso cómo se calcula? Pues debo de ver cuál es la parte de B que sobrevivió en A. ¿De acuerdo? ¿Y eso cómo la calculo? Pues como la probabilidad de la intersección entre A y B. Por eso es que se calcula mediante el cociente. Originalmente la probabilidad de B sola, ¿de acuerdo? Hubiera sido un medio. Pero ahora, la probabilidad de B, dado que ocurrió A, es la probabilidad de la intersección, que son 2/6. ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad de A? Un medio. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, por ley del sándwich, esto es 4/6 y que esto es 2/3. En este caso tengo información adicional que mejora mi probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que si tú obtienes información adicional, puede mejorar tu probabilidad o puedes tener una idea más certera de qué va a suceder. Eso es lo que trata de hacer la probabilidad condicional. Y la fórmula, pues es esta que está aquí, ¿de acuerdo? La probabilidad de A, la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, es la probabilidad de la intersección de A y B entre la probabilidad de A, porque esto es lo que sobrevive de B en A, y este es el nuevo universo. Se compacta el universo, ¿de acuerdo? Este era nuestro universo, nuestro espacio muestral S, que feo me quedó S. Y ahora, en lugar de concentrarme en todo S, me concentro solamente en A, porque es lo que ocurrió. Eso es lo que me trata de decir la probabilidad condicional. ¿De acuerdo? Ok. De aquí viene otro concepto importante que es independencia. ¿Qué pasa si ya sé que ocurrió A y la probabilidad de B sigue siendo la misma? ¿De acuerdo? Es digamos que el que suceda algo no me afecta la probabilidad de que ocurra la otra cosa. Por ejemplo, digamos que hay una emergencia, ¿de acuerdo? Se está incendiando un edificio, ¿vale? Y bueno, salen los bomberos de la estación de bomberos y salen las ambulancias del hospital. Ya llegaron los bomberos al edificio. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue la ambulancia? La verdad es que le da lo mismo porque salen de lados diferentes y toman rutas diferentes. En principio le da lo mismo si ya llegaron los bomberos o no. Entonces la probabilidad de que llegue la ambulancia es completamente indistinta o le da lo mismo lo que suceda con los bomberos, ¿de acuerdo? Esa es básicamente la idea de independencia entre eventos. Ahora, ¿cómo se considera o cómo se lee dentro de probabilidad condicional? La probabilidad condicional, quedamos que era la intersección, es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. Esa es su fórmula, ¿de acuerdo? Pero resulta que este cociente pues nos da la probabilidad de B. Es decir, el tener la información adicional de A no le afecta. Y en probabilidad condicional, lo que nos trata de decir es que le da exactamente lo mismo. Esta información adicional no nos dice nada. ¿De acuerdo? Y lo peor es que es simétrico, porque si ustedes agarran la probabilidad de A y la pasan multiplicando, nos queda probabilidad de A por probabilidad de B, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, podrían pasar probabilidad de A igual a probabilidad de A intersección B entre probabilidad de B. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente lo mismo.
Pero esta fórmula de aquí, pues es la probabilidad de A se transforma, o se puede ver como la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. Entonces le da exactamente lo mismo. O sea, la probabilidad de A no se ve afectada porque ya ocurrió B, ni la probabilidad de B se ve afectada porque ya ocurrió A. Entonces la independencia es simétrica en ese sentido, ¿de acuerdo? Es decir, a los bomberos les da lo mismo que lleguen los de la ambulancia, a los de la ambulancia les da lo mismo que lleguen los bomberos. ¿De acuerdo? Eso no va a afectar su probabilidad de llegada. De trabajo sí, pero de llegada no. ¿De acuerdo? Ok. Luego, tenemos la regla del producto, que nos dice que básicamente lo que estábamos discutiendo hace un segundo, la probabilidad de la intersección, que es si agarramos de probabilidad condicional y despejamos la intersección, es la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, y simétricamente es la probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, ¿de acuerdo? Aquí siempre las probabilidades tanto de A como de B, bueno, si A va solo, entonces debe de ser su probabilidad mayor que cero. No puede ser la del vacío porque estaríamos dividiendo entre cero, ¿sale? Y también aquí la de B tendría que ser mayor que cero. ¿Y qué más? Si son eventos independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades de los eventos, cosa que es muy útil. Y esta probabilidad de conjunta, sería bueno que la reescribieran. Simplemente es una fórmula de qué pasa si tú vas teniendo información acumulada. Y si los eventos son independientes. Si todos los eventos son independientes, pues simplemente la intersección de la ocurrencia de todos los eventos al mismo tiempo, pues es el producto de probabilidades de todos los eventos. ¿De acuerdo? Y yo creo que vamos a dejarle hasta aquí y le dedicamos la próxima clase a regla de Bayes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí entonces.